Apreciados amigos, me alegra muchísimo poderlos saludar, como de costumbre, hoy en nuestro programa Un Café en el Congreso, tomando un buen café. Ya les digo de quién se trata nuestro invitado especial. Se trata nada más y nada menos que el presidente del Consejo, Juan Baena, quindiano de Armenia, Quindío. Mi querido concejal, bienvenido a Un Café en el Congreso. Qué grato tenerlo con nosotros. Hola Edgar, claro, gracias por el recibimiento, por la bienvenida. Muy contento de compartir este cafecito con usted. Soy quindiano, pero soy el presidente del Consejo de Bogotá. Claro que sí, mire, estamos hoy tomando café, como dirían los ciclistas. Gracias a nuestros patrocinadores, hoy estamos tomando café del Quindío. ¿De dónde es este café? A propósito, porque ustedes son cafeteros. Este café se lo traigo yo con mucho cariño, es del Quindío, es de una finca del Quindío, se llama Café Andadura, y pues es un café que cosechan y cultiva mi familia. Bueno, ustedes son cafeteros, que todos los del eje cafetero, casi en su gran mayoría, tienen raíces cafeteras. ¿Y cómo ustedes hacen para comercializar el café? O sea, ¿lo venden o es para la familia? Explíquenos un poquitico esa tradición familiar. No, tenemos un cafecito. Muchas personas en el Quindío tienen, entonces, pues, viven de lo rural, son campesinos, ¿no? Y viven, precisamente, son caficultores. En una tierra tenemos unos árboles, sencillamente, pues, lo recolectamos, lo secamos, se tuesta, y lo comercializamos dentro de la propia finca, porque la finca es además un hotel cafetero, entonces se lo vendemos a los turistas. Entonces es un café pues que se llama Andadura, y viene pues de una tradición de nosotros. Sí, es un café además frutal, es suave, no es ácido. Y bueno, se lo vendimos, como le digo yo, a los turistas que se acercan a la casa de nosotros y se quedan ahí. Y bueno, les decimos, lleven de una vez el detallito y se llevan el café. Llevan el souvenir. Sí, exacto. Bueno, cuéntenos un poquitico, Juan, ¿cómo termina un hombre de provincia del eje cafetero de Armenia en Bogotá? Bueno, eso es una buena historia. Básicamente es porque me vine a estudiar Derecho a la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario pues es reconocida por los abogados. Yo dije, quiero estudiar en Bogotá, e hizo el esfuerzo mi familia, por supuesto, digamos, de estudiar aquí. Y a partir de ahí comencé a hacer política. Hice política durante la universidad, hacía política universitaria, después paso a hacer política distrital, y un buen día decido lanzarme al Consejo de Bogotá. Pero bueno, no se me adelante, porque yo quisiera que nos contara un poquitico de su familia. Su papá es político, su mamá, algún familiar. ¿De dónde le aparece, digamos, la vena política? Mi papá es caficultor, o ha trabajado en el mundo del café, porque no necesariamente hay que ser caficultor para trabajar en ese mundo. Mi papá gerenciaba empresas de café, una vida muy ligada al tema de café en el Quindío, en Bogotá, y vivimos algún tiempo en República Dominicana también, mi papá gerenciando empresas de café. Mi papá tiene la fortuna de casarse con una costeña, una cincelejana. Esa cincelejana se llama Luz Estela Merlano, mi papá Javier Baena, se juntan, y entonces mi papá, por un lado, tiene una familia muy cívica, profundamente cívica. Para contarle, yo soy, eso se llama sobrino nieto, porque él es tío abuelo mío, es decir, un hermano de mi abuela. Fue el fundador del Parque del Café en el Quindío, se llama Diego Arango Mora. Y por el lado, en cambio, de mi mamá, sí también hay una vena política. Allá hay unos políticos de Sucre que se llaman los Merlán. Entonces yo creo que viene un poco por la sangre por los dos lados, pero sobre todo y mucho más inspirado en esa corriente cívica quindiana que fue de donde me crié. Y bueno, y entonces, ¿cómo hace para comer? Por un lado la comida costeña y por otro lado la comida quindiana. ¿Cómo mezcla el ñame con el suero y el patacón con el queso? Sí, pues eso lo que hace es tener un paladar, digamos, muy rico y muy abierto a probar muchas cosas. Yo como desde suero a toyagüey, que es ese suero ácido de las fincas de Sucre, de la sabana sucreña. Bailo porro, me encanta la música de acordeón. Y por el otro lado, pues me gusta, por supuesto, la trova, que es muy de nosotros. Yo soy desde una cultura de arrieros, porque el eje cafetero, el viejo Caldas, es sobre todo una región que fue colonizada por ancestros paisas en arriería, que comerciaban con esas regiones. Entonces, como los frijolitos también, como la carne en polvo, que es la carne molida, y bueno, me fascina la gastronomía en general colombiana. Le voy a decir que
Normalmente como más la paisa, porque creo que es como más fácil de hacer y está más cercana a nosotros en Bogotá. Pues yo creo que me gusta mucho, mucho, mucho la costeña. Ya. Bueno, ¿qué profesor le marcó su vida en términos positivos en la primaria, por ejemplo? O en el bachillerato en Armenia. Hay una buena, ella se va a meter una emocionada con esto, le voy a contar. Hay una muy buena profesora que tuve, pues recuerdo muchos, pero a ella le encantaría que yo la mencione porque está pendiente siempre de el canal Congreso, de lo que pasa en el Congreso. Así que le voy a recomendar que vea el programa. Ella se llama Marta Esperanza Bobadilla, fue mi profesora, perdón, de sociales en Armenia, en el gimnasio inglés que es donde yo estudié, y nos obligaba, era una tarea, todos los jueves o los miércoles, que no recuerdo cuándo es, ver el noticiero del Congreso y reportar en clase qué era lo que pasaba. O sea, que la emocionada que se va a pegar ella es magnífica. O sea que ella de una u otra forma fue quien inspiró también el tema público. Ella inspiraba mucho. Además, ella nos hacía una cosa que es una práctica importantísima. Se lo recomiendo a los que nos ven. Y era todos, cada tanto teníamos que leer el periódico y llevar una noticia que nosotros escogiéramos en el periódico y contársela a los estudiantes. De ahí yo comencé a estar muy informado y a interesarme, por supuesto, mucho, digamos, en la política quindiana y nacional. Entonces veíamos el canal Congreso, veíamos el noticiero de la Cámara, estábamos pendientes de debates y leyendo además la prensa para exponer una noticia. Para que les pusieran 5 en la nota. Exacto. Bueno, y de sus hermanos háblenos un poco. ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos una familia compuesta por 3 hermanos. Yo soy el mayor de esos 3 y mi mamá y mi papá, que afortunadamente es una bendición, siguen viviendo juntos. Somos una familia muy bella. Mis 2 hermanos tienen un emprendimiento, son empresarios allá, viven en Armenia. Y yo vivo aquí solito en Bogotá haciendo política. Bueno, ¿soltero o casado? Soy soltero, noviado. O sea, no recibo hojas de vida por ahora. Pues estamos con mi novia y me queda muy complicado. No, por favor, no enviar hojas de vida. Por favor, no. En ese momento, novia. Bueno, ya lleva 2 periodos en el Consejo de Bogotá y ahora está como presidente. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvo cuando llegó por vez primera allí? Es una emoción muy grande. Yo, Edgar, me imagino que a usted también le pasó para contar, porque el Señor le aprendo además. Pero cuando yo llego a ese escenario, yo sentía abrumado, me sentía abrumado. Es un escenario en donde hay que hablar, en donde hay que defender sus posiciones políticas, en donde aquellas personas que están avesados, es decir, los concejales que ya venían más tiempo, porque hay concejales que llevan 4 periodos o más estando en el Consejo de Bogotá, bueno, lo invita a uno, lo reta a uno a hacer todos los días mejor y a ver cómo encuentro la manera de representar a esas personas que me llevaron al Consejo. Mire, y en los tiempos libres, ¿normalmente a qué se dedica? Estoy jugando pádel, que está de moda, pero estoy feliz jugando pádel y monto bicicleta. Me fascina la bicicleta. Hace mucho, realmente desde que soy presidente del Consejo de Bogotá, me ha costado mucho por cómo la demanda de tiempo y además porque montar bicicleta requiere tiempo. Ponerse las gafas, la badana, que el reloj, que lo que le mide el corazón, que el termo, que los suplementos alimenticios, la bicicleta, los choclos. Es todo un ritual. ¿Y qué ruta normalmente usa cuando va a salir a entrenar? Mire, para entrenar normalmente de verdad subo a patios, tengo un tiempo para los que saben de bicicleta de 37 minutos, no el mejor, pero tampoco es malo. Bueno, 37 ya puede estar llegando al Tour de Francia. Sí, mi sueño, y voy a lograrlo, es llegar a 34, 33 minutos, ahí vamos. Entonces normalmente hago esa. Creo que el alcalde Galán también como que le da la bicicleta, sí, ¿no? Pero él hace más, él trota, yo soy en cambio montado. Luis Carlos Galán sí era de bicicleta total. Y ya los fines de semana intento salir por el norte de la sabana y visitar y ver, porque además, pues por supuesto, los paisajes que nosotros tenemos en la sabana son bellísimos. ¿Cómo llega usted al nuevo liberalismo a propósito?
Yo comencé a hacer campaña con Galán al Senado. Hablo de Carlos Fernando Galán, porque recuerda que está Juan Manuel y Carlos Fernando, el que es hoy alcalde. Y comencé a hacer campaña al Senado y ahí comienzo a involucrarme y a pertenecer como a ese equipo político de Carlos Fernando Galán. Eso fue hace ya, las cuentas me deben estar fallando, alrededor de 10 años. Y con Carlos Fernando Galán entonces hacíamos, por ejemplo, campaña por el plebiscito, luego, ¿cuánta campaña? Porque es que yo trabajaba en el sector privado, Edgar, pero en mis tiempos libres a las 5, a las 6 de la tarde me iba a hacer política, a reunirme con amigos, a trabajar con amigos, a ver a quién íbamos a apoyar, a quién del equipo íbamos a promover, y ahí me fui como metiendo en el mundo de la política. Y termina después en la lista al Consejo por Galán, por cuando Galán decide ir a la alcaldía, ¿no? Claro, entonces Galán se ha lanzado 3 veces a la alcaldía. Yo lo acompaño en la segunda como candidato en un movimiento que llamamos en ese entonces, que es la Bogotá para la gente. Ahí yo ocupé un puesto en la lista y fui el concejal más votado de esa lista y resulté electo en esa oportunidad, en esa primera lanzada. Luego surge el nuevo liberalismo, ¿no? Revivimos y logramos tener la personería jurídica del nuevo liberalismo. Se vuelve a lanzar Carlos Fernando Galán, yo encabezo la lista del nuevo liberalismo y nos metimos cerca de 50.000 votos al Consejo. O sea, la primera votación del partido y además de las primeras votaciones de todos los concejales de Bogotá. Fue una cosa espectacular. ¿Cómo lo logró a propósito? Trabajando como un berraco, haciendo idas a todas partes, no dando por perdido ningún voto. Uno tiene que ir a todos los lugares y sobre todo yo creo que esta es la clave, es representando causas. Cuando uno representa personas y causas, bueno, los votos llegan por el liderazgo que uno va obteniendo. Bueno, yo lo miré en varias oportunidades con un grupo de jóvenes en las calles repartiendo volantes. ¿Cómo fue esa experiencia para conectar a la gente de la calle? Transmilenio, lo miré muy activo por las calles de Bogotá. A mí me gusta mucho pegarle a la calle, entonces yo soy un político que visita la calle, que volantea la calle, que convence en el 1 a 1 cuando está en la calle, que habla con las personas, y lo disfruto mucho por 2 motivos. Primero, porque me sirve para sentir realmente, digamos, la emoción, el sentimiento y las necesidades de las personas en la calle. Nos cuentan, entonces nos hablan de seguridad, nos hablan de movilidad, nos hablan de salud, nos hablan de trabajo, y a partir de ahí, con ese, digamos, material, uno comienza a formar las propuestas. Entonces a mí me gusta mucho ir a la calle. Hay políticos que sí, hay políticos que no, que tienen otras fortalezas. Además hay políticos ahora de redes sociales. A mí sí me gusta mucho ir a la calle. Bueno, que es una clase lo que hoy están muchos recibiendo de parte suya, Juan, porque así que se hace la campaña, en contacto con la gente, escuchándolos. ¿Cuál fue la mayor preocupación que logró percibir de los ciudadanos bogotanos cuando se acercaban y recibían el volante? ¿Qué le decían? La preocupación número 1 realmente de Bogotá es el tema de inseguridad. Siempre me repetían el tema de inseguridad. Yo creo que la administración pasada ese fue un rubro en el que quedamos penando bastante y además es un rubro difícil de recuperar y estamos trabajando siendo responsables además porque quien gobierna es el responsable. Somos los responsables de la seguridad. ¿Por qué digo somos? Porque yo pertenezco al partido del nuevo liberalismo, que es el partido de gobierno de Carlos Fernando Galán. Y después de eso sí vienen los temas laborales, son muy importantes, los temas de salud son impresionantemente importantes para las personas. Puedo decir que eso y la movilidad, por supuesto. Bueno, cuando llegó al Consejo, por vez primera lo miramos trabajando mucho con el tema de los profesores, de los maestros. ¿Cuál fue esa causa que le dieron en su momento? Mira, a mí los temas que más me llenan, digamos, como político, porque yo creo que vine al mundo a servirle a los demás. Los que estamos en la política, si quieren ser buenos políticos, es porque no vienen a servirse a uno mismo, sino a servirle a los demás. Por eso hablaba ahora de adoptar causas. Y una de las que más me llena son las personas con discapacidad y ese mundo me llevó a descubrir otro mundo que era el de la primera infancia. La educación de primera infancia en el país y en Bogotá necesita de nuestra ayuda, que le echemos un ojo y además la realidad laboral que viven las maestras de la primera infancia realmente es preocupante y luchamos todos los días por mejorarla.
Bueno, y en el mundo de la discapacidad, que es altísima, yo no creía que tuviéramos, por ejemplo, personas con problemas auditivos enormes en Bogotá y en el mundo. ¿Cómo articula, digamos, la necesidad que ellos tienen frente a la alcaldía municipal, distrital, mejor? ¿Cómo articula esas necesidades con las respuestas que hay que darle a ellos? Edgar, ahí lo más importante es hacer conciencia de quienes no tienen discapacidad y de quienes sí la tienen. Entonces, en el mundo de la discapacidad hay un tema muy preocupante y es que hay personas que tienen discapacidad que no lo saben. Le voy a poner un buen ejemplo. Aquel que es miope, aquel que tiene astigmatismo, que utiliza unas gafas, es una discapacidad. Lo que pasa es que creemos que la discapacidad es súper ajena, pero para nada es ajena. Es un tema que nos toca a todos. Mire, según cifras, en Bogotá hay alrededor de 400.000 personas con discapacidad. Cuando usted multiplica eso por sus cuidadores, que puede ser un hombre o una mujer, está hablando de 1,5 millones de personas que están involucradas todo el tema con la discapacidad y que no saben que tiene discapacidad algunas. Bueno, estamos hablando de un porcentaje que es más del, yo no sé, 7, 10% de la población. Es gigantesco y es un mundo que sensibiliza demasiado. Entonces, lo primero que hay que hacer es educar, ¿cierto? Capacitar, que las personas sepan que la discapacidad es un tema súper complicado, que cuando una persona con discapacidad sale a la calle, se está enfrentando a un campo de guerra. Obstáculos por todas partes, no hay rampas de acceso, no hay avisos para las personas ciegas, en fin, además que la discapacidad es un mundo muy grande porque hay más de 7 tipos de discapacidad, hay discapacidades psicológicas, mentales, físicas, en fin. Y algo particular, además Colombia es un país de personas con discapacidad. Fíjese usted cómo nos fue en los Paralímpicos. Por nuestra situación de orden público, por la guerra que tanto tiempo hemos vivido en nuestro país, ¿cierto? Por el tema de la guerrilla, por el tema del narcotráfico. Nosotros tenemos una fuerza pública que constantemente queda en situación o queda en discapacidad. Y eso obviamente lo ha empoderado usted en el Consejo, porque lo están reconociendo hoy en Bogotá y en el país como una persona que está liderando ese proceso con los discapacitados. ¿Qué hacer para que un acuerdo distrital por lo menos le brinde mejores ayudas a ellos? Hemos hecho muchísimos. Le cuento además uno, las personas con discapacidad, una parte de las personas con discapacidad se les hace un censo y se les daban unas ayudas alimenticias, eso se llaman bonos canjeables en Bogotá. Producto de nuestro trabajo logramos, y lo ha anunciado el propio alcalde, el secretario de Integración, y es que ellos estaban pidiendo que no los hicieran ir a un supermercado a recibir la comida, que le impusiera Integración Social, que dieran transferencias monetarias, porque una persona con discapacidad no es una persona bruta, es una persona sencillamente que tiene una discapacidad para la vida en ciertos aspectos, pero además sus cuidadores también, de aquellas personas que no pueden tomar las buenas decisiones por ellos mismos, si hablemos por ejemplo de un síndrome de Down, pues tiene un cuidador que puede sí tomar esas decisiones y logramos que en Bogotá haya transferencias monetarias para esas personas, para poner un ejemplo. Bueno, usted sorprendió a los bogotanos con una excelente votación en la pasada elección, pero además de eso logró algo que no todo el mundo lo logra, es llegar a ser presidente del Consejo. ¿Cómo y en qué momento se consolida esa visión? Oye, Edgar, pues, a ver, se consolida la visión con la buena votación que nosotros obtuvimos al Consejo de Bogotá. Y de ahí en adelante la gente, los concejales, los otros, los votantes, los líderes me candidatizaban. Me decían, con esa votación, con 50.000 votos, y usted además siendo el partido de gobierno, ganó Galán, pues usted es el invitado a ser el presidente del Consejo. Le quiero decir a los amigos que nos ven, si es difícil hacer política, ahora imagínense hacer política entre políticos. Es más difícil, por supuesto. Pedirle el voto a concejales es todo un tema. Entonces estuve en campaña parte de noviembre y diciembre para ser elegido el 1 de enero y fue de verdad un despliegue muy fuerte porque, insisto, convencer políticos es berraco. Ahora,
algo que me llena de orgullo es que en Bogotá hay 45 concejales, 44 votaron por mí. Es decir, la campaña fue total. Solo un concejal se abstuvo, no fue que votara en contra mío, se abstuvo de votar por mí, es Juan Daniel Oviedo, porque él había llegado, según lo que él me cuenta, por el estatuto de oposición y por ser yo un concejal de gobierno, pues quería, digamos, adoptar esa sana distancia, no porque tuviera algo en contra mío. Así que fue una campaña, bueno, gigante. Bueno, ¿cómo ha estructurado, digamos, en estos 9 meses su presidencia? ¿Qué reto le ha tocado enfrentar? ¿Cuál es la expectativa que queda para el resto del año? Mire, fue muy berraco porque yo soy un concejal de los jóvenes, digamos joven, y este es mi segundo periodo. Entonces había mucha expectativa y mucha presión de cómo yo iba a ejercer esa presidencia, ¿no? Entonces había concejales que decían, cuidado con Baena, que en el plan de desarrollo, en fin. Entonces eso genera una presión, por supuesto, y además la del propio alcalde, ¿no? Imagínense que encabezó la lista mía, muestre finura, como quien dice. Entonces, enfrentar, por ejemplo, la elección de la mesa directiva fue todo un rollo, fue berraco. Y de ahí en adelante esperar, por ejemplo, el plan de desarrollo, sacar el plan de desarrollo fue un gran reto que sorteamos, digamos, muy bien. Para poner un ejemplo, normalmente los planes de desarrollo se aprueban en las noches, faltando 5 minutos para que se cierre el término, para que entiendan los televidentes. El plan de desarrollo tiene unos términos que si usted se pasa, pues se le cae el plan. Entonces, eso genera unas presiones adicionales. Bueno, nosotros pudimos manejar también la cosa a partir de la organización que tuvimos con mi equipo, con el equipo de Juan Baena en el Consejo de Bogotá, y nos sobró más de un día para aprobar el plan de desarrollo. Y de ahí en adelante se han venido siguiendo cosas. Le pongo un ejemplo, sacamos hace nada la armonización presupuestal, y ayer, solamente hace muy pocas horas, pues nos radicaron en el Consejo de Bogotá lo que sería un cupo de endeudamiento. Bueno, ¿cómo ha sido la relación del Consejo con el alcalde Galán? Es muy particular además porque como el alcalde Galán fue concejal en más de una oportunidad, él entiende muy bien el consejo, pero además conoce a los concejales, tiene amistad con los concejales. Entonces, si bien hay un secretario de gobierno, los concejales tienen el teléfono del alcalde y tienen una comunicación muy directa con él. A veces el alcalde se entera de cosas antes que todo el mundo, inclusive que yo. Se entera de cosas del consejo antes que yo, porque claro, los concejales cercanos lo telefonean, le pegan una llamada y le cuentan cosas. Entonces, en ese aspecto, digamos, ha sido muy positivo. En el plan de desarrollo, para poner un ejemplo, el plan de desarrollo que nos radicaron en el Consejo de Bogotá contemplaba más o menos unos 120 artículos. Salieron de la discusión del Consejo, que me parece muy importante decirlo, más de 300 artículos. Todos esos artículos fueron concertados con el Consejo. Y eso es muy positivo porque habla, por supuesto, de una postura de diálogo abierto de Carlos Fernando Galán de frente a la institución democrática que es el Consejo de Bogotá. Bueno, ¿y cómo sueña Bogotá? Usted que está allí en medio de los problemas, en medio de los concejales, en medio de las comunidades, ¿cómo sueña Bogotá? Yo sueño Bogotá sin polisombras. Yo sueño una Bogotá en donde el espacio público sea de todos, en donde no normalicemos la inseguridad. Es increíble que nosotros para ir al parque, ¿cierto?, pensemos en dejar hasta las llaves, la billetera, el celular, y actuamos como si fuera eso normal. Bogotá es una ciudad llena de muros. Nosotros hemos normalizado vivir intramuros por el tema de inseguridad. Eso no es normal. Ojo, esto yo se lo quiero comunicar aquí a los bogotanos y además a los colombianos. Tampoco es normal, ¿cierto? O más bien, tan anormal es que cuando usted va a la provincia, usted no vive enrejado, no está en propiedades horizontales. Usted abre la puerta de la casa y está en la calle. Y hoy en Bogotá no estamos viviendo así. Aspiro a tener y a vivir una Bogotá dinámica, con infraestructura, inteligente y además, sobre todo, con tecnología. La tecnología bien usada nos puede liberar, nos da ventajas competitivas y comparativas. Y creo que estamos en un momento
muy particular de la historia humana con el machine learning, con la inteligencia artificial, con la realidad virtual y aumentada, en donde el mundo está a muy poco tiempo de cambiarnos y hay que montarnos en ese tren rápido para aprovechar las ventajas en materia de seguridad, anticorrupción, de salud, de todo tipo de movilidad que nos puede entregar la tecnología. En el contacto con tanta gente, seguramente ha encontrado algunas anécdotas que le han partido el alma y casi que lo han hecho llorar. ¿Qué lo ha hecho llorar o qué lo ha emocionado tanto de ver la gente de Bogotá, por ejemplo? Mire, y me emocionan positivamente y otras, digamos, con dolor. Vengo, por ejemplo, hoy estaba yo en un barrio que se llama Villas de la Capilla. Eso es más arriba del Codito. Y eso es un barrio que lo divide además La Calera y Bogotá. Estas personas que están allá están en una zona de reserva forestal y de riesgo y no tienen agua, Edgar. Y es increíble encontrar gente en Bogotá porque la gente habla de la Colombia profunda. No, aquí hay también esas necesidades, ¿no? Y encontrar personas que, para poner un ejemplo y darle un dato, por 1 metro cúbico de agua pagan 30.000 pesos. ¿Sabe un estrato 6 cuánto paga por 1 metro cúbico de agua? 3.500, 3.600 pesos. Las personas más pobres de Bogotá pagando el agua más cara probablemente de Colombia. Esas historias a uno lo conmueven y lo inspiran a seguir trabajando, en este caso por Bogotá. Bueno, como ya se nos está agotando el tiempo, despídase de los bogotanos y de los colombianos quienes nos acompañaron el día de hoy aquí en Un Café en el Congreso. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Edgar, gracias, la recibo con mucho cariño, me divertí mucho y decirle a todos los ciudadanos que piensen su voto, que estudien su voto, que sean críticos con los políticos y bueno, que estén muy pendientes de la democracia, porque si no tenemos votos informados y bien decididos, pues podemos terminar en un mal carril, en malos lugares. Así que incentivar, inspirarlos a que se preocupen por Colombia, porque Colombia vale la pena. Pues bien, queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Un Café en el Congreso. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Un abrazo grande, que Dios les bendiga.